gracias una vez más por estar aquí con nosotros. Eh, bueno, les pido disculpas por no haber mandado ningún material sobre el tema durante esta semana. Fue mi culpa, fue mi culpa realmente. Ya pedí disculpas aquí a los profesores también. Me reclamaron allí, hubo unos cuantos que me enviaron mensajes, pero les aseguro que no fue el único mensaje que no pude responder. Y también estuve enfermo esta semana, estos días que pasaron después del programa, pero creo que no es suficiente excusa, así que pido disculpas por no haber mandado ningún material preparatorio. Así que no les prometo que sea una clase fácil, así que hemos rezado antes y pedido a Dios las luces para que no terminemos esta clase mal, para que no terminemos mal la clase. Pero así que sí, es un tema que ya lo hemos conversado numerosas veces entre los profesores, principalmente Edgar y yo, lo hemos visto varias veces. Y entonces tampoco es una sobre clase, digamos así, improvisada para nada, sino que es un tema ya antiguo. De hecho, he traído este libro que es un poco en el que me baso en esta clase fundamentalmente, que es la sabiduría de la antigua cosmología de Wolfgang Smith, que es el texto más o menos en el que me baso básicamente. Acá Edgar leyó bastante más horas que yo, Wolfgang, y, eh, y Didier, en contrario, está más, como más la metafísica de Aristóteles para poder hablar sobre esto. Bueno, entonces, ¿querés burlarte de mi... De No. mi Pensé que ibas a decir que Didier estaba emparentado con la herejía, algo así. No. Mira, yo le dije aquí que eso que él estuvo tratando de convencer a todos los profesores que nos visitaron. Yo te recomendé que le lea a Wolfgang Smith en la sabiduría de la antigua cosmología, que él parece que te da la razón, sobre todo en la teoría, en la tesis sobre el blanco, agujero blanco. Muy interesante, ¿eh? Que es lo contrario del agujero negro, ¿no? Por el tema de la dilatación del tiempo, al revés y compañía. Bueno, entonces deberías leer un poquito de esa cuestión. El tema de la estructura de la realidad es un tema muy interesante, y aunque hoy están menos alumnos que de costumbre, porque todos habrán pensado que era el tema más caigüe de todos, no les culpo que hayan pensado así, tipo, ¿qué es lo que van a hablar ahí de una cosa complicada? Y sin embargo, eh, creo que sí puede darnos a todos puede valernos una muy buena reflexión acerca de lo que existe de la realidad, porque después ya hablamos de Dios, ¿eh? Esto es el último tema antes de hablar de Dios, y después de Dios ya pasamos a las criaturas, en particular al hombre, la ética y cosas de ese tipo. Entonces, este es el último tema, y por eso quizás puede ser el más arduo de toda la preparación antes de llegar a Dios. Eh, y quiero dar algunos pasos, dar algunos pequeños pasos, pero ir por paso en esta clase para que sea realmente provechosa, ¿sí? Aquí la idea es la siguiente. Nos preguntamos nosotros si en todos los entes, todo lo que existe, todas las cosas creadas, los entes es todo lo que tiene existencia. Desde Dios hasta la última piedrita, todo es ente, ¿eh? Todo ente que sea individualizable, toda cosa que existe, si hay relación entre estos entes o no. Si hay o no relación entre los entes. Esa es la pregunta. Y si esta relación existe, esta relación es una relación puramente de razón o es una relación concreta, eh, si esta relación tiene alguna influencia, es permanente y tiene alguna influencia en cómo son las cosas, o no, ¿sí? Y si podemos responder nosotros a estas cosas que parecen reflexión. No piensen ustedes que esta cuestión de la estructura de la realidad es una especie de discusión bizantina.
les ilumino para que entiendan los más jóvenes principalmente qué es una discusión bizantina. Normalmente se suele usar peyorativamente la idea de discusión bizantina porque dicen que los padres bizantinos, los católicos de Bizancio, en Bizancio, sobre todo entre los siglos sexto, séptimo y octavo, les encantaba discutir sobre cuestiones súper difíciles de teología, incluso en el mercado y en las plazas. Entonces se discutían acerca de si el pestañear de Jesucristo estaba previsto en la inteligencia divina o no. Una cosa así, cosas de ese tipo, dicen que, ¿no? Entonces, una discusión bizantina es discusión sobre temas que parecen de gran profundidad intelectual, pero sin embargo son pura, ¿cómo se puede decir? Pura Banalidad. banalidad, pura banalidad, ¿no? Entonces que no tiene mucha importancia. Entonces, quiero decir, adelantar solamente para que no se vayan de la clase antes de tiempo, que esto no es una discusión bizantina. Ah, una cosa muy importante. Yo quisiera, aunque nosotros estemos en modo virtual, les quiero, obviamente no da para pedir permiso y salir antes, pero les pido que reserven las 2 horas que tienen ustedes para, ya ven ustedes que nunca pasamos de las 10, sí o sí en las 10, estamos hasta las 10, pero que no se retiren de la clase 15 minutos, 10 minutos antes, cuando estamos dando las despedidas, porque yo quisiera que en la medida de lo posible, por eso también les invito a que compartan, comenten, reflexionen, pregunten, aunque parezca una cosa tonta, ninguna pregunta es tonta aquí, todo nos sirve a nosotros, y que estemos juntos hasta las 10, ¿sí? En la medida de lo posible. Así que, pues, salvo que tengan, por supuesto, cosas especiales que hacer y que les exija salir antes, claro que no hay problema. Eh, entonces, quisiera que se queden hasta el final, ¿sí? Yo quiero ver aquí que todo el mundo comience a salir. Yo todavía no hice la despedida final, de la clase. Eh, Porque estamos en vivo, además estamos en vivo y yo sé que ustedes están allí con nosotros. Bueno, eso es todo sobre la cuestión. En el concilio de Nicea dice se agarraron a trompadas, ¿cierto? Se agarraron a trompadas por... Se merecía. Bueno, por ahí se merecían, algunas por unas cuestiones... Pero esto, en realidad, en Bizancio, en Constantinopla, discutían cuestiones dificilísimas en el mercado. ¿Entendés? Por eso se dice esto, trascendió la fama de bizantinos de que hacían discusiones así sobre cosas banales, de aparente erudición, ¿no? Bien. Eh, entonces, empecemos, ¿sí? A pesar de la sugerencia de Samuel, de sugerir un ejercicio inicial. Bueno, dice, si podemos sugerir un ejercicio inicial sobre el tema de hoy. No, vamos por este orden. Más bien elegimos otro orden. Primero, ¿en qué consiste una estructura? ¿Eh? ¿En qué consiste una estructura? Empecemos por esa definición, sin llevarnos demasiado tiempo. ¿En qué consiste una estructura y luego en qué consiste la realidad? ¿Sí? Empecemos por la realidad. ¿Qué es la realidad? Empiezo definiendo ya. Pues ahora. Bueno, entonces, básicamente, la realidad es todo lo que es, ¿sí? Todo lo que es. Y todo lo que tiene, todo lo que es, entonces puede tener esta realidad, estas cosas que son, pueden tener una realidad concreta, podemos decir así, o pueden tener una realidad de razón, ¿sí? Entonces, eh, así que podemos decir que si la mesa, el piso, todo lo que es identificable, ¿sí? No solamente como con un nombre, puede que la cosa no tenga un nombre, pero si yo puedo decir esto, entonces tenemos algo que es identificable y eso tiene entidad. Esto que yo puedo decir, esto. Entonces, eso puede no ser, claro, al decir esto, no necesariamente me refiero yo a las cosas que son concretas, palpables, materialmente hablando. También le puedo llamar esto a la libertad. También puedo llamar esto a ciertas realidades puramente de razón. La realidad no es un ente de razón. La realidad es puramente de razón. O sea, realidades que solamente se encuentran en la mente, que a veces hace pequeñas distinciones en las cosas. Ahora no se me ocurre ningún ente de razón,
podemos pensar, vos en matemáticas suele haber muchas más Los entes que números. los números. Los números son entes que lo son. Por supuesto. Claro, el número como entidad abstracta, ¿no? Sí. El 3, el 4, el 5. Claro, el 3, el 4, el 5 no existe propiamente como realidad concreta, pero existen 3 vasos, 3 lápices, 3 círculos, Bueno, pero no existe concretamente un 3. Pero el 3 es, podemos decir esto por el número 3. Todo eso existe, ¿no? Eso es la realidad, entonces está constituida por entidades, ¿sí? No infinitas entidades, pero sí podríamos decir incontables entidades, potencialmente infinitas en cuanto que potencialmente decimos que pueden multiplicarse o reproducirse las cosas potencialmente hasta el infinito, pero en acto no es infinito, sino que es contable. O sea que el universo tiene un límite, las estrellas tienen un límite, puede ser desconocido para nosotros, los átomos tienen un límite, puede ser un número, sí, enorme, con millones y millones de ceros, pero hay un número allí de entes propiamente. Entonces, todo eso es ente. ¿Quieres agregar algo a esto? no, me parece que está bien, sí, sí. Así es simple, me Sí. parece, ¿eh? Eso es, la realidad es lo que está constituido por los entes, ¿sí? Sí, sí. Suena un poco, claro, eso es filosófico, pero básicamente digamos, donde nosotros existimos y de lo cual tenemos experiencia. Bien. Sí, básicamente es eso. ¿Sí? Claro, existe una realidad en la cual no tenemos experiencia directa, pero digamos que es eso, que Sí. definiste bien desde el punto de vista filosófico, que es, digamos así, el conjunto de los entes, Bien. las entidades reales, en cuanto, no, las entidades concretas y las entidades de razón. Y todas estas están en la realidad, que es real, sería eso. La entidad de razón no es lo mismo que entidad imaginaria. La entidad imaginaria es imaginada por la mente, pero en realidad no es una entidad, en cierto modo, imposible. No, la imaginación a nosotros nos ayuda a conocer la realidad. Después me gustaría hablar de eso. ¿Sí? Principalmente de aquellas realidades que no nos son posibles acceder por la experiencia. ¿Sí? O sea, la imaginación es una facultad humana, ¿sí? Una facultad humana, podríamos decir, en cuanto a imagen de Dios, ¿sí? Nosotros podemos imaginar y crear, digamos así, a través de la imaginación, porque Dios lo puede hacer y nosotros a imagen suya. Y la imaginación nos sirve a nosotros para conocer lo desconocido. El profesor Olavo contaba una experiencia respecto de esto muy interesante, que decía que estaban en un monasterio muchos monjes, entonces había uno con fama de casi de sonso, ¿sí? Muy buen monje. Entonces estaba rezando y llegan corriendo sus compañeros y le dicen, fulano, afuera hay un caballo volando. ¿Sí? Es una vaca voladora. Ahí. Un ¿Sabes quién es el caballo monje volando. este? ¿Eh? ¿Sabes quién es el buen monje este? No, no. Santo Tomás de Aquino. Bueno, entonces, Tomás de Aquino, sí. en el convento de Tomás de Aquino Sí. sucede con Tomás de Aquino. Bueno, entonces él sale corriendo afuera y no está la vaca, entonces todo el mundo se ríe de él y le dicen, pero qué tonto, ¿cómo puedes creer esto? Sí, él dice que es más verosímil creer en una vaca volando que un monje mintiendo. ¿Sí? Entonces, él puede conocer, digamos, o imaginar eso, gracias a, valga la redundancia, la imaginación, entonces puede alimentar Esa posibilidad. sí, esa posibilidad. Sí, la imaginación es el mundo de lo posible. Entonces, ¿sí? Puedo acceder a ese mundo de lo posible y es fundamental para el desarrollo de la inteligencia
humano. Y para conocer también, ese es el primer paso. Si no tengo imaginación, es imposible conocer. ¿Sí? La imaginación es la que me va a permitir a mí asociar ciertas cosas que son relativamente desconocidas, etcétera, etcétera. Entonces, el profesor Lago contaba justamente eso para decir cómo tenemos que usar la imaginación para conocer la realidad. Sí. Bien, entonces, definimos ya la cuestión de lo real. Pasemos ahora a la estructura, ¿sí? La estructura, ¿qué es una estructura? ¿Quieres decir algo? Así es, sobre realidad, sobre estructura. Sobre la realidad. O sea, Sobre realidad. que no, a mí no me parece apropiada la diferencia entre material y entes de razón meramente. Mm. Porque si bien, a mí me gustaría más separar entre material e inmaterial. ¿Sí? Si bien los entes de razón entran dentro del género de lo inmaterial, ¿sí? Los entes de razón son un poco más limitados que las cosas inmateriales. ¿Vos estás pensando que nosotros, que yo dije concreto como material? No, no, no. Porque cuando hablé de concreto, me estoy refiriendo, me referí también, por ejemplo, a los ángeles. Los ángeles son un ente concreto, no material, concreto. ¿Ya? No, porque como lo que yo te digo es que justamente dentro de mi ordenamiento de mi mente, Sí. las diferencias de razón o entes de razón son como justamente aplicando la imaginación sobre cosas que yo ya conozco y las puedo desarrollar más o separar. Sin embargo, esas cosas no pueden, por ejemplo, no ser separables, pero con mi imaginación y mi razón las puedo separar. Sí, esos son los entes de razón. Sí. Esos son los entes de razón. Está bien. Bueno, pero estamos de acuerdo con el que la realidad está compuesta por todos los entes, concreto o de razón. Bien, entonces, pasemos ahora a la cuestión de la estructura. ¿Qué es una estructura? Yo ensayé una definición aquí del comienzo de la clase, de la sesión, y dije que me parecía que estructura es, ¿cómo dije? Una, tenía que haber anotado eso. Híjole, me lo olvidé completamente. Creo que había dicho que eh, es la relación real eh, y es una relación real y jerárquica entre los entes en razón de causalidad o principio, de causalidad o principio. Eso es lo que relación real, ¿eh? Eh, que puede ser concreta o de razón, ¿sí? Eh, entre los entes, ¿sí? En razón de causalidad o principio, ¿sí? De causalidad o principio, esa es la razón por la cual existe esta relación de causalidad o principio entre estos entes. Directa o indirectamente. ¿Sí? Directa o indirectamente, porque una cosa puede tener relación con otra de forma directa, pero indirectamente puede tener también relación con otras cosas por intermedio de otros entes. Eso me parece que en eso consiste la estructura. ¿Y por qué en esta estructura le llamamos relación entre entes nomás, solamente? Y porque al decir estructura, estamos diciendo que esta relación entre entes es permanente. Esta relación entre entes es permanente. No solamente se da una especie de relación en el momento en que la causa produce su efecto, sino que esa relación permanece siempre, ¿sí? Como, digamos, como conexiones, como cables que existen entre las cosas, ¿sí? Eso es lo que me parece que es la estructura. Tiene mucho que ver con la unidad platónica, ¿no? Eh, que tiene mucho sustento o fundamento en las cuestiones de causalidad que estuvimos viendo someramente en la sesión pasada. Y esa es mi definición de estructura. Sí, bueno, básicamente para decirlo de modo coloquial, es lo que me permite a mí entender que algo está ordenado jerárquicamente respecto de otro y con un orden
digamos así, no accidental, sino fatal o permanente, ¿sí? ¿Qué dijiste respecto de esto? Y qué es cómo las cosas están relacionadas unas con otras. Eso es lo que Ah, digo. Relacionadas unas con otras, sí. no de modo accidental, sino de modo fatal, o sea, de modo permanente, ¿sí? Cómo se relacionan unas con otras. Mm, ahí me hace ruido allí, me hace ruido porque dentro de este conjunto de entes, vos tenés a los seres racionales que tienen voluntad libre. ¿Y cómo los metes a los seres racionales con voluntad libre dentro de toda esta cuestión? Cuando se desvían de su naturaleza. No, ya sé que cuando se define su naturaleza, pero Ahí meramente se puede entender que algo está mal. un momento. Aquí hay algunas preguntas que quiero, antes de entrar más en esta discusión que estamos a punto de saltarnos aquí. Guadalupe Ruiz Díaz dice, ¿podría decirse que representa a la realidad qué cosa? ¿Qué cosa representa la realidad, Guadalupe? ¿Podría decirse qué representa la realidad? ¿Qué le falta un acento? ¿O que la estructura representa la realidad? No sé qué te referís, Guadalupe. Lilian Martínez. Buenas noches, profesor. Le consulta. ¿Dentro de la realidad existen niveles de la realidad? Aspectos. Niveles. Hay cosas que son más reales y cosas que son menos reales. Esos tendrían que ser los niveles de la realidad. O que son, qué sé yo, más importantes que otras o más perfectas que otras, sí. Sí, en cuanto a la perfección, Sí, hay niveles. en cuanto a la perfección. Bueno, entonces, en cuanto que son cosas que son más reales y otras que son menos reales. No sé si más real, ¿verdad? ¿La cosa es real o no? Más perfectamente reales o menos perfectamente reales. ¿La cosa es más perfecta o no? Más, o sea, Yo, perfectamente real. no, ¿es real o no es real? ¿O existe o no existe? No, podés decir que es real en cuanto, fíjate, por lo menos podemos decir que hay dos niveles. El de las realidades que tienen su existencia por sí mismo, y ahí solamente está Dios, y el de las realidades que tienen su existencia No, pero participada. eso es en cuanto a sus causas. En cuanto a sus causas, yo puedo decir contingente necesario. Bueno, pero fíjate que la realidad, existen niveles, pero ¿en cuanto qué? Ah, no, por eso, en cuanto que, ¿En cuanto qué? sí, jerarquía, digamos, para entender entes más complejos, menos complejos, Sí. más perfectos, menos perfectos, eso existe. Pero dentro de, digamos, la realidad, por supuesto, un ángel es mejor que una piedra y un perrito es mejor que una planta. Eso es perfecto. Porque tiene más perfección. Sí, sí, sí. Porque tiene más perfección. Porque cuando decimos perfecto, Más participaciones. más participación, exactamente. Más parte. No es más perfección, porque la No, pero sí, perfección, ese es el término que se utiliza. no, Pero más perfección. no, pero la perfección puede ser entendida en la cosa en sí misma y en la cosa en relación con otra cosa. No. Es que ese es el punto. El término perfección se suele utilizar muy. Digamos que ese es el modo fundamental. La cosa es más perfecta en tanto cuanto más se parezca a Dios. Sí, pero se suele decir, y me parece que es importante que recordemos esto para que no olvidemos cuando leamos un texto, por ejemplo, de filosofía escolástica, se suele decir, se usa esa terminología, tal cosa tiene tales perfecciones, tiene más perfecciones que otras, y se refiere a perfecciones ontológicas. Claro, Entonces, claro. por ejemplo, una perfección es la sensibilidad. Las plantas no tienen sensibilidad como tienen los animales. ¿Sí? Una perfección es la capacidad de nutrición o de reproducción. Una piedra no tiene esa perfección. Sí. Una piedra tiene existencia. ¿Entendés? Entonces ya tiene un cierto grado de perfección. Son los grados de perfección. Entonces hay todo un tratado sobre los grados de perfección. Y por eso Ese es el término, así se suele utilizar en la filosofía. Sería lo mismo lo que y por eso, No, por eso quiero nomás centrar en la terminología. Es cierto lo que dice. Estamos diciendo lo mismo, pero la terminología se dice grados de perfección. Esa es una terminología clásica que hay que manejarlo, si no uno va a leer a decir, entonces un perro es más perfecto que una planta. Eso significa que a la planta podemos matar y al perro no.
No, De hecho, no. es un error muy común. Sí, es que no se dice en ese sentido. Claro, de hecho, esa es una de las vías tomistas, es por el grado de perfección. Por los grados de perfección, exactamente. Entonces, o sea, es un término entendido en este contexto que debe entenderse así, ¿verdad? Sí. Es correcto lo que dice el padre. Bueno, entonces, Guadalupe dice los números. ¿Podría decirse que los números representan la realidad? No, No. están dentro. No, representan no. Son un símbolo. Son un símbolo. Hay una imagen que es el Dios geómetra, ¿ya viste? Sí, sí, creo que El sí. Cristo este que tiene el compás en la mano y está midiendo la materia informe, indicando con esto que los principios, todos los principios tienen que existir antes del mundo creado. Bien. Vamos a entrar en eso. Yo creo que vamos a responder a la pregunta de ella, porque por lo menos yo quiero ir también un poco por ahí. Yo no sé qué piensan los otros profesores. Sí. Es que no nos hayamos puesto de acuerdo. Pero todo este tema de definir la realidad, qué es la estructura, cómo funciona, ¿verdad? Después lo que tenemos que determinar, entre comillas, es, porque, bueno, no nos vamos a poner a filosofar en el día a día, ¿para qué nos sirve esto? Tiene que haber, en el mejor de los sentidos, un profundo sentido práctico, digamos, entendido correctamente, de esta discusión, de todo el programa, me parece. Entonces, hay un sentido práctico, digamos, que estas definiciones, digamos así, no van a quedar muy fijas. Pero no, vamos a adelantar ese tema, vamos Sí, a sí, sí. dejar esa cuestión práctico-moral al final. No, Vamos a adelantarlo. no, pero claro, no es moral, es simplemente práctico, es cómo vivís, cómo yo capto la realidad. Eso, no- Entonces, a eso me refiero con moral. pero eso no necesariamente va a influir en mi mejor, es una causa segunda. No, como son los actos libres, ¿entendés? Es un acto libre. Ah. En ese sentido es moral, ¿entendés? En ese sentido es moral. Bueno, pero entonces, estructura. No Sí. sé si estamos de acuerdo con la definición de Sí, estructura. básicamente va a definir una jerarquía y cómo se ordenan cosas y se relacionan una con otra. Perfecto. Entonces, entonces, ahora viene la cuestión principal. ¿Existe o no existe una relación real, permanente, directa o indirecta, entre las cosas? Entre las cosas. Esa relación está en las cosas o nosotros simplemente las ponemos de forma arbitraria, Las creamos. imaginaria, creamos. Esa relación está ahí aunque el hombre no exista, o somos nosotros los que inventamos esa relación entre las cosas. Y partiendo de las cosas que son por naturaleza, como habíamos hablado en la primera clase, el sabio lo que trata es ver los tipos de órdenes, ¿verdad? Y justamente el orden de aquello que es natural, solo nos toca mirar y contemplar y clasificar y razonar sobre eso, pero no modificar. Justamente el hecho de tratar de modificar, poner en la jerarquía del perro con la planta, o el perro con un humano, o el gorila con el humano, ese que se cayó una vez y que pobrecito que le mataron, ese tipo de cosas, ¿sí? No nos presenta ese tipo de problemas. Entonces, aquellas cosas que son naturales tienen un orden, tanto vertical como horizontal, ¿sí? Y esos grados tienen sus divisiones en las perfecciones que vos estabas diciendo. Ahora bien, las cosas que son artificiales, como habíamos hablado del segundo orden, o el orden que el humano tiene incidencia, son las cosas artificiales que nosotros realmente unimos y desunimos para crear los artefactos, como son la taza, la mesa y más cosas que utiliza el área creativa del hombre para transformar la cosa. No lo crea, sino que transforma, ¿sí? Esa madera lo pinto, cambio. ¿A vos te parecen las cosas a las que comúnmente llamamos artificiales? La relación que existe entre esas cosas es puramente creada por el hombre. No, de hecho que igual cuando es creada, el hecho de que sirve a un propósito y tiene dentro de la mente humana, sirve para un propósito, ya el propósito de la finalidad ya está. Antes de que yo la haga, ya me establece el orden que va a tener entre las relaciones de las cosas creadas. Entonces, el vaso, por ejemplo, acá que crea el hombre a partir de vidrio, o sea, obviamente está para estar encima de una mesa en reposo o cuando la uso en mi mano bebiendo algo, pero no para que esté en el techo. Entonces,
La mente humana, al tener una finalidad ya en la mente o lo que quiere crear, fabrica aquel artificio para que entre dentro de un orden, que si bien es artificial, tiene razón de ser. Y porque el hombre, al ver la naturaleza, entiende de jerarquía y al crear las cosas entiende de jerarquía. Entonces ahí se explica muy bien cuando sacamos las cosas de su jerarquía o de su lugar, cómo se causan alboroto y desequilibrio. Entonces yo creo que partiendo de eso, ¿sí? Y principalmente entendiendo la naturaleza de cada cosa y sus accidentes necesarios, eh, podemos ubicar qué es cada cosa en la medida que nos da la inteligencia y de ahí poder ver que existen cosas diferentes y hilar aquella jerarquía con la capacidad que nosotros tenemos de mirar, de ver, ¿sí? De establecer relaciones y justamente ver más perfección en una cosa que otra. Establecer o descubrirlas. Descubrir. Me parece que incluso en las cosas más artificiales, ¿sí? Las cosas más artificiales, existe una relación que precede a todas, o sea, una estructura que precede a todo lo que nosotros hacemos. El ejemplo del vaso, Y del es vaso de agua. la causa final Fíjate, claro, la causa final ya establece el orden. establece el orden de las cosas. Entonces, si yo tomo un vaso, el vaso lo hago, el vaso lo hago para beber agua. Sí, para beber agua no puede estar en el piso, tiene que estar sobre la mesa. Tiene que tener ciertas cualidades. No puede ser de papel porque si no, simplemente se destruye enseguida y no conserva el agua. No lo puedo poner sobre el techo porque si no está fuera del alcance de mis manos. Tiene que ser en un lugar en el cual yo pueda alcanzar aquello rápidamente y con cierta facilidad. Lo veo porque el agua necesito para mantener la vida del cuerpo, que si no simplemente se deshace, y la vida del cuerpo lo mantengo para poder desarrollar la personalidad, etc. Bueno, entonces todo eso tiene relación con el último fin, con el fin último. Al final, aún las cosas más, aparentemente más insignificantes, más materiales, como un vaso de agua, están insertas, este ejemplo nos ayuda a verlo, están insertas dentro de una estructura, dentro de una estructura. Podemos hacer el mismo ejercicio con una silla, podemos hacer el mismo ejercicio con un cuadro simplemente, aunque el cuadro, uno puede decir, bueno, pues este cuadro está puesto aquí de forma súper arbitraria, podía estar más arriba o más abajo. Si vos no pones el cuadro donde debe estar, entonces el cuadro queda mal. Podés colgarlo sobre el techo, pero nunca cumplirá con su fin. Justamente la idea de desorden, deselegancia, podría decir, todas las palabras que se le parezcan en este caso, no se me ocurre otra cosa ahora, justamente devienen de que aquello no está puesto dentro de la estructura. Es cierto que no es que esto es como un juego de, a ver, ¿cómo se puede decir esto? Lego. No, al contrario, el Lego, fíjate que Lego y Tetris no lo voy a usar porque me parece que sí, las cosas se parecen un poco, en cierto modo, al Lego y al Tetris. Porque el Tetris no hay un solo lugar donde puedes poner, hay varios lugares. Lo que no puedes hacer es poner en cualquier lugar. ¿Sí? Igual que el símbolo, que tanto nos gusta a nosotros siempre tratar sobre el símbolo, el león puede simbolizar monarquía, fuerza, liderazgo, realeza de monarquía, monarquía, paternidad, guía. Lo que no puedes es simbolizar flaqueza. Para flaqueza tenés otras cosas. Lo que no puede es simbolizar las cosas últimas. No puede simbolizar humildad, por ejemplo. No que no sea un león, no puede ser humilde, pero no puede simbolizar humildad porque para eso existen otras cosas que simbolizan humildad. Y en realidad entonces, no puede un león ser humilde, pero... Bueno, sí, no es su función, pero claro, ese símbolo, ¿sí? Está puesto en la estructura y esta estructura significa que aquí tenés una especie de un cierto espacio donde esto encaja, ¿sí? O sea, el cuadro puedo poner en un cierto espacio, lo que no puedo hacer es colgarlo en la pared del techo, ¿sí? Tengo un espacio donde más o menos puedo moverlo, entonces da igual que ponga aquí o aquí. Lo que no da igual es que lo coloque aquí arriba o coloque en el piso, porque ahí sale completamente del orden.
de lo cual termina derivando muchas otras cosas. Incluso todo esto que estamos diciendo tiene derivaciones éticas. Porque fíjate que si la cosa es así, entonces ¿en qué consiste la libertad? Porque si realmente existe una estructura fuera de la cual no nos podemos mover mucho, o sea que matar al inocente siempre está mal. Entonces, ¿en qué consiste la libertad? ¿Sí? La libertad entonces no puede llegar a ser, no vamos a discutir sobre el tema ético porque eso ya va a llegar, pero si existe o no existe una estructura, eso es lo que va a determinar después, más adelante, si la libertad consiste en la posibilidad de hacer lo que yo quiero o solamente en la facultad de hacer, facultad de hacer el bien, hacer lo que yo puedo. ¿Entendés? En lo que yo puedo. La libertad consiste en lo que yo puedo, no en todo lo que... Claro, tirate un poco de un edificio de Claro, exactamente. Puedo saltar, no sé, de 1,5 metros de Te altura. llamas Miguel, pero creo que no volas. Claro, entonces ese es el punto. Entonces hay como una estructura que se tiene que respetar y que coincide con el ser de las cosas. Sí, bueno, el mundo, decía una profesora, Dios creó el mundo, y en esto me pongo profundamente creyente. Es la tercera vez por que menciono a Dios en mi breve intervención. Creó el mundo profundamente desigual. ¿Sí? El mundo es profundamente, y todo lo creado es profunda y absolutamente desigual. Y en cierto modo se puede decir que nada es igual a nada dentro de la realidad. ¿Sí? Entonces, la estructura o la jerarquía o el orden es necesario y digamos que es cotidiano al hombre. ¿Sí? Es cotidiano, no es lo mismo. O sea, no, como el padre dice, si yo tengo una cueva, para el hombre primitivo no hace falta el techo. Lo que pasa con el hombre, digamos, desde los siglos, qué sé yo, desde la revolución científica más o menos, lo que ocurre con el hombre es que nosotros llegamos a un nivel y es lo que tenemos hoy en día, hiperespecialización profesional, digamos, ¿sí? Donde yo, en vez de mirar toda la estructura, me enfoco en un punto o en una serie de puntos y yo no logro ver el resto. Porque me parece que eso es lo importante justamente, entender cómo funciona esta estructura, estas jerarquías y que a mí me permitan, y en ese sentido estoy de acuerdo que tienen un sentido moral, como dijo el padre, pero lo que ocurre es, sí, entonces la realidad es profundamente práctica, dice el profesor Olago, ¿sí? Y él contaba que él dice que se le cayó la ficha que él no entendía la realidad cuando una vez fue a comer a casa de un amigo y sacaron las cosas y se prepararon la merienda o la cena y que después llega el padre y les pregunta, ¿ustedes saben lo que están comiendo? Y y eso es muy común, de hecho he visto varios videos, y él dice, sí, sí, comida, café, queso, leche, sí, sí. Y entonces dice, sí, sí, pero ¿cómo viene esto? Y es un poco también parte del anecdotario de los primeros alumnos del programa de Humanidades Integradas, de los cuales no me queda absolutamente la menor duda que también tenemos y en parte somos, ¿verdad? Algunos de nosotros. Entonces dice que el Señor espera que coman, se sienta 4 horas a explicarle a ellos qué es lo que ellos comieron, cómo se fabricaba el queso, ¿sí? Cómo el queso, el cuchillo, el metal, la mesa, cómo se sacaba la leche, todo, ¿sí? Por ahí he visto hace poco un video de una chica con un cartón de leche en su mano llorando porque ella descubrió no sé, tenía entre 20 y 30 más o menos, descubrió que se sacaba de la vaca la leche, ¿sí? Ella pensaba que leche de vaca era una especie de nombre comercial, más o menos, y que la vaquita estaba nomás allí. Sí, terrible. Era una actriz, bueno. No. Y otra vez también... John Seller en la década del 70 en Kansas, cuenta eso que dijiste, a lo que hiciste referencia, él cuenta en la restauración de la cultura cristiana que fueron a un zoológico, querían ver un ornitorrinco, no sé ni si existe esa cosa, ¿no?
Sí, sí, Y sí. dice que quedaron en el camino viendo una vaca siendo ordeñada. No llegaron nunca al zoológico. O sea, acaban de mirar los chicos. Lo Así más, sale. En Kansas, que uno piensa así que es todo medio Es medio rural. que es medio rural. En Kansas. En Paraguay, yo creo que casi todos sabemos que una vaca, que la leche viene de la vaca, ¿verdad? Pero oh, no, no te preocupes. Una vez uno de los hermanos me dijo que pensaba que los fideos venían de los árboles. Sí, 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 tiene que salían de razón. los árboles más o menos. ¿No? Uno de los hermanos de la comunidad pensaba que los fideos ¿Sabes? eran como salían de los. Está en proceso de conversión. No voy a decir quién es, para no decir quién fijarnos- soy. Dice, No, no. ¿Cómo decir Bien. semejante cosa? Entonces decía, dice el profesor Olavo que se da cuenta entonces que él vive en la Matrix. ¿Sí? Y que yo no sé nada, no entiendo el mundo. Y que entonces lo que tenemos que hacer es, Pero ¿quién vive en la Matrix? y que el Olavo vivía, porque él vivía así, ¿verdad? Tomaba leche. existía. Ya, claro. Era como él dice, las películas de zombies son perfectas para ilustrar nuestra realidad de ahora. No dicen qué pensar, vamos todos por allá y vamos así, dicen. Claro, claro. Entonces, bueno, entonces el trabajo nuestro debe ser de los que se despiertan, dice él, más o menos que hace un corto la Matrix, es conectarse con la realidad. Y en ese sentido, los profesores ya varias veces dijimos que lo primero que hay que hacer, porque como la estructura es jerárquica, pero las ideas obviamente son mucho más difíciles de entender que lo concreto. Si yo no entiendo cómo se hace un queso, ¿cómo voy a entender qué es una ecuación de primer grado o una reacción química que puede estar escrita en una fórmula y sus etcéteras y sus bemoles? ¿Cómo voy a entender un párrafo de una poesía? Porque la poesía de vuelta va a hablar del mundo. Entonces, el primer paso, o sea, esta estructura, esta jerarquía de la realidad, nosotros vamos a conectarnos a ella primero conectándonos en el mundo, ¿sí? Entendiendo el mundo. Y lo que pasa ahora es lo que dice C.S. Lewis en Cartas del Diablo a su sobrino, en el primer capítulo. Él dice, nosotros llamamos a cualquier cosa realidad. Nosotros llamamos realidad a nuestros sentimientos, no al mundo, sino como nosotros, digamos así, a través de esos años de ingeniería social y nefasta educación, nosotros creamos, entre comillas, la realidad. ¿Sí? Entonces, nosotros nos sentimos heridos, intimidados, y eso es lo que pasa. Entonces, él dice, le dice a Scrutopo, le dice a su sobrino, ¿verdad? En esa carta, que, bueno, él tiene que decirle a su paciente, como es como le llama, que él tiene que estar cada vez más conectado con la realidad, pero sin que nunca jamás se pregunte qué es la realidad. ¿Sí? ¿Qué es la realidad? ¿Sí? Ese es. Entonces, bueno, pero no le dejes pensar qué es la realidad, déjale pensar qué es el materialismo, pero el materialismo es profundamente, paradójicamente antinatural. ¿Sí? El materialismo es antinatural. Antirreal. Y sí, por supuesto, antirreal, ¿verdad? Pero antinatural en el sentido que tampoco, porque no podemos, nosotros como hablamos, no podemos encontrar la razón de las cosas. Cuando una fórmula científica, de la más elegante que vos quieras, y en este sentido Aristóteles tenía razón, él dice que las matemáticas no sirven para descubrir el mundo. ¿Por qué decía eso? Porque las matemáticas son el mundo, son reales, pero son el mundo de las posibilidades. Y este mundo es simplemente la concreción o la materialización de una de estas posibilidades. Entonces, y en este sentido, no es que, claro, hay que entender lo que dice Aristóteles. Entonces, es un mundo de posibilidades que se ve materializado en uno solo, un solo mundo. Por eso es que los científicos pueden hablar de multiverso, por ejemplo, así poco. Pero en realidad es el universo matemático de las posibilidades, no es que hay un multiverso. No se puede saber eso. ¿Sí? No es posible, es este mundo el que tenemos, que a su vez es profundamente, nosotros tenemos profundas limitaciones para entenderlo materialmente. ¿Sí? Desde el punto de vista así riguroso. Entonces, que a su vez nosotros pensemos que el mundo se agota, ¿sí? en el más
pueril e ignorante de los casos, que es nuestra élite intelectual, e inclusive las ciencias sociales están a este servicio, ¿verdad? Yo siempre le decía al padre, por ejemplo, en la universidad no se habla de Dios, y es uno de los grandes problemas de la humanidad. ¿Sí? Nadie habla de Dios. Vos sos psicólogo, vos sos filósofo sin nunca haber discutido de Dios, ni siquiera en sentido religioso, en sentido filosófico. Entonces vos agarrás la realidad y lo que decía de la hiperespecialización, agarrás la realidad y la cortás en pasos tan pequeños como para que vos puedas distinguir aquí una cosa. Entonces aquí yo puedo observar una molécula, una reacción, puedo probar un remedio, puedo probar una fórmula física en un ambiente controlado, pero eso no es la realidad. Yo si tengo una ecuación o tengo el número de moles de las partículas de carbono y otros materiales que hacen este vaso, no hacen al vaso. No hacen al vaso. ¿Sí? Entonces, si la materia, si los entes de razón inclusive me llegan a mí a pensar, como las matemáticas, 2 más 2 son 4, si existe antes que exista toda la materia, entonces él dice, por supuesto, inclusive antes que exista, y ni si no existiera este mundo material, existirían todavía esas relaciones que son lógicas, ¿sí? Y que a su vez, al ser lógicas y estar fuera del espacio y del tiempo, entonces dicen son eternas. Y esas relaciones eternas y esas ideas eternas tienen que tener una causa eterna, ¿sí? Eso él lo va diciendo, ¿verdad? Entonces, nosotros tenemos que entender el mundo no de una perspectiva científica, sino de una perspectiva narrativa o mitológica, ¿sí? Por eso, y aquí insistimos bastante en eso. Aquí yo estoy como bombardeando todos los temas, pero funciona así, ¿sí? Entonces, yo entiendo las relaciones de la estructura de la realidad, no a través de la hiperespecialización de la ciencia, que es buena en cierto sentido. Existe el ejemplo de la medicina o de los avances tecnológicos que acabamos de hablar. Si en ese sentido el dominio de la materia es bueno, porque me hace avanzar en la técnica. No me ayuda a crear nada, sino simplemente a aprovechar las fuerzas y la materia que existe para crear algo que para mí me pueda producir cierto provecho, cierto bienestar. Pero no se puede crear, ¿sí? Y es como el padre también, esa pregunta que hiciste al principio, que decía, bueno, si nosotros no estamos observando el cielo, ¿están las estrellas brillando allí? O sea, nosotros creamos la realidad está allí y nosotros somos parte de ella, ¿sí? Aquí hay varios problemas. En primer lugar, que nosotros pensamos que la realidad es meramente física. En segundo lugar, nosotros pensamos, o digamos como una segunda alternativa, podemos pensar que nosotros creamos la realidad, ¿sí? Una especie de consecuencia kantiana. Y en tercer lugar, nosotros a veces no nos consideramos parte de esa realidad. Me parece que son así los tres grandes problemas respecto de la realidad, su estructura, sus relaciones, etc. ¿Sí? Nosotros no entendemos qué es lo real. No sabemos por dónde avanzar y nos enfrascamos en una hiperespecialización y mucho tecnicismo, pero no vemos estos ejemplos que hizo Lau. ¿Tienes algo que leer? Sí, ¿Completa lo que dijimos ahora? Sí. ¿O es otro tema? no, completa. Entonces, Aristóteles en su libro cuarto de la metafísica dice exactamente lo que estaba diciendo Edgar. Dice, hay una ciencia que estudia lo que es, en tanto que algo es, y los atributos que por sí mismo le pertenecen. Esta ciencia, por lo demás, no se identifica con ninguna de las denominadas ciencias particulares. Ninguna de las otras ciencias, en efecto, se ocupa universalmente de aquello que es, en tanto que es, sino que tras seccionar de ello una parte, estudia sus accidentes. Así, por ejemplo, las ciencias matemáticas. Tanto lo que vos estabas diciendo. Si bien esa hiperespecialización hace que nosotros utilicemos como una lupa para mirar, partir la realidad, ver solamente aspectos físicos, aspectos estéticos, otro tipo de aspectos, aquella ciencia que estudia la cosa en cuanto cosa y lo que lo hace que sea esa cosa es lo importante. Y es lo que no se estudia básicamente ahora. O fue lo que fue muy atacado para que se tenga una visión de la realidad de esta manera, ¿verdad?
Porque principalmente, siempre lo que nos decía Platón, siempre nos hacía recordar lo que estaba en el oráculo del Delfos. Decía, conócete a ti mismo. Decía, ¿verdad? Entonces, reflexionando un poco sobre eso, la invitación que él nos hace no es mírate a ti mismo, no es con los ojos lo que tenemos que ver, conocernos, y se conoce con el intelecto. Entonces, para poder salir al mundo, ¿sí? Si bien primero nosotros estamos insertos en el mundo y crecemos como bebés y niños y nos vamos haciendo grandes y tenemos esa capacidad de asombro, todo nos llama la atención, todo es bello, todo es interesante, aprendemos acción y consecuencia, nos golpeamos, tal cosa. Platón nos invita a conocernos a nosotros mismos, que es saber qué somos como seres humanos, ¿sí? ¿Cuál es nuestro lugar dentro de esta jerarquía? ¿Y cuáles son las cosas que son exclusivamente nuestras y cuáles son las capacidades que nosotros tenemos que desarrollar? Porque yo, como siempre digo, una mala antropología lleva a algo mal en todo, tanto filosóficamente, moral, políticamente, éticamente, todo lleva mal si yo no entiendo realmente cuál es mi lugar. Entonces, entender cuál es mi lugar y a la vez entender humildemente cuál es el lugar de todas las cosas que puedo reflexionar sobre ellas, me indica esa jerarquía o esa estructura vertical y horizontal. Vertical porque hablamos de las perfecciones y en grado de que las cosas tengan más perfección se acercan a aquello que es perfecto, es cierto, perfecto en todo sentido, y la perfección interna. O sea, cuando yo más me conozco y encuentro mi lugar en el mundo, ¿sí? Soy un poco más perfecto. Y luego me relaciono horizontalmente, hombre a hombre, con las leyes morales, que de hecho no puedo colocarlas yo, sino yo podría cambiar como la quiero. Entonces tengo algo vertical que aplico horizontal. Entonces esas relaciones no pueden hacerse si yo no entiendo qué soy, ¿sí? Y quién soy. Leo un poquito algunas cosas, algunos comentarios. Álvaro Fernández, golpe bajo, golpe bajo. Me reí lo que estaba diciendo, no de lo que estaba diciendo, sino de lo que dijo Álvaro. Dice que hay un famoso cuento de la Andresina en el que un niño que va al campo al volver le dice a su madre: mamá, mamá, vi a los pollos caminando crudos. Eso algo le pasó así a los alumnos de senior en su momento. Y Tiago dice que es un resultado del capitalismo, que a su vez es resultado del materialismo, dividir el conocimiento en áreas muy concretas. En realidad eso es cartesiano. ¿Eh? Él ve todo con prisma político. Prisma político. Bueno, genera obreros especializados en una sola materia para así maximizar la producción, lo cual produce que salgan genios en física que no saben cambiar un foco, por ejemplo. Sí, sí, sí. Yo diría más. No deja de tener razón, no deja de tener razón, sí. Sí. Bueno, sobre lo que acabaste, quiero embarcarme en la cresta de lo que dijiste recién respecto del conócete, la máxima delfiana, del conócete de ti mismo, y quiero agregar a eso que tiene todo que ver con aquello de San Bernardo, del itinerario de la mente hacia Dios. Que si el único modo de que nuestras facultades puedan captar algo de lo que está fuera de nosotros es que, por ejemplo, la vista, pusimos como ejemplo antes del inicio de la sesión, la vista, si puede ver la luz, si puede captar la luz, es porque algún parentesco tiene con la luz, ¿sí? Y si el oído puede captar algo del sonido, es porque algún parentesco tiene con el sonido. Y así todas las demás facultades. Luego, es necesario, para que el hombre pueda captar algo del cosmos, del orden que existe en el cosmos, y orden aquí en el sentido de, para que haya orden tiene que haber diferencias, ¿sí? Porque si todos son iguales no hay orden, da igual donde cada uno esté. Entonces, lo que dijiste al principio de Dios hizo el mundo profundamente desigual, lo cual permite justo, si hay orden, entonces hay desigualdad. Entonces, para que yo pueda captar el orden... Tengo el pálpito de que Dios no le quiere a los chinos, todos son iguales. Mentira. Más chiste. Ella dice que nosotros somos todos iguales, porque todos tenemos la nariz grande. Bueno, entonces, el único modo de que el hombre pueda captar el cosmos, o sea,
porque cosmos significa orden en griego, es que en él también exista una cierta, una suerte de microcosmos. ¿Eh? Entonces, acá hay un macrocosmos, ¿sí? Y acá en el hombre, que es el observador, ¿sí? Aparentemente para el cual se hicieron todas las cosas. Por eso yo les dije en la sesión anterior, las estrellas, las galaxias, todo el universo no tiene ningún sentido si todo aquello no hubiera sido hecho para nosotros, para que nosotros pudiéramos captar alguna razón de grandeza en todo eso, grandiosidad, de infinitud. Entonces, y eso porque en el hombre existe una cierta suerte de microcosmos, que no es solamente una relación más o menos analógica que vemos, sino un hecho. Esa relación es un hecho entre el microcosmos humano del hombre y el macrocosmos en el que el hombre está inserto. Bueno, es una casuística glorificada. Exactamente, gracias. No es una casuística glorificada. No es una imagen bonita, pero que no es real. Es real. Ese microcosmos del hombre hay un microcosmos en el hombre que le hace capaz de observar y entender, no al modo físico, no al modo físico, sino al modo simbólico o como percepción sensible de todo aquello, el macrocosmos, ¿sí? No al modo físico, o sea, no como ecuaciones matemáticas, porque Edgar siempre siempre nos decís que nosotros solamente conocemos ¿cuánto por ciento del 5%? No a ese modo, que siempre es incompleto, sino como todo, como totalidad. Es que Entonces, lo otro es justamente hiperespecialización, o sea, es mirar así con un prisma. Lo ideal es hacer lo otro, ¿verdad? Dios no es un coach, ¿verdad? Por el coach, ¿verdad? Le pone a 30 personas ahí, algunas ni las conoce, ¿verdad? Vamos todavía, sos especial. Dios te dice que te ama, ¿verdad? Pero creo que fin de la lista, ¿verdad? Dice, te amo mucho y es suficiente, ¿verdad? No te dice que sos especial, ni que no te atribuye esas cosas. Sin embargo, esto que vos decís, esta analogía entre un macrocosmos y microcosmos, existe y es real. O sea, no podés pensar, si Dios creó todo, no podés pensar en Dios como una especie de coaching, o como te dije al principio, una especie de casuística glorificada, ¿verdad? ¿Podés decir un poquito, que me parece que es lo que el clic que une el macrocosmos y el microcosmos es el principio antrópico? ¿Podrías decir? Sí, hay un principio. Recordarlo Sí, el brevemente. principio antrópico es básicamente un principio físico, ¿sí? O sea, se basa en principios físicos que dicen que el ajuste del mundo material, lo voy a decir así muy elementalmente, está ajustado de tal modo que es imposible que se piense en eso como una casualidad o el azar, en realidad. Sí, como casualidad, pero una casualidad inteligente, ¿sí? No es azaroso, sino está puesto así para que haya vida, ¿sí? Sí, y por supuesto, esto es completado con esa visión poética, simbólica que nosotros tenemos del mundo que vos estás hablando ahora, ¿sí? Entonces, este mundo, según los cálculos que se hacen, inclusive en ese sentido, la ciencia, digamos, por lo menos, no te voy a decir que es concluyente, pero no, porque por el método mismo de la ciencia no es concluyente, pero sí se puede decir que te da la derecha al decirte que todo está ordenado perfectamente y que si movemos una casa decimal, alguna de las constantes que existen, ya no existiría vida. Vida inteligente. Vida en realidad. Sí. Y de nuevo, la vida inteligente es un misterio absolutamente inconmensurable que ni los biólogos probablemente no te puedan todavía contestar. De tal modo que no es simplemente que la vida se haya ajustado a los parámetros físicos, sino que en cierto modo también los parámetros físicos se han ajustado a las exigencias de la vida, Sí. como una especie de sinergia entre vida y materia, ¿sí? O sea, entre vida y mundo material, mundo físico material, como si ambas cosas se hayan ajustado sinérgicamente para poder hacer que exista el mundo como nosotros lo conocemos y las posibilidades de vida como nosotros lo conocemos. ¿Sabes quiénes conocían bien este arte, digamos, de una relación, o por lo menos lo llevaron a un nivel
y que está inclusive en las escrituras, a un nivel máximo. Ahora es como, mala palabra, son los astrólogos. ¿Sí? Los astrólogos, evidentemente ellos no entendían bien, no sabían que Saturno estaba compuesto de sulfato y todos los gases, ¿sí? Pero ellos conocían las relaciones entre las cosas. Es decir, la relación, y también las ideas que nosotros podamos tener de la ciencia astrológica hoy son muy comerciales, vulgares y pueriles. Sin embargo, nosotros mencionaba las escrituras como estos tres sabios que pudieron ver la estrella en Oriente, ¿sí? Como viendo la relación de este mundo, de las esferas celestes, con lo que ocurre en el mundo material, ¿sí? No voy aquí podemos hablar muchísimo, pero para no hacer esto crítico y ni raro, esotérico, ¿sí? Podemos detenernos incluso ahí, ¿verdad? Ellos eran personas que con su estudio, ¿sí? Digámoslo así, lograban entender esta relación entre el macrocosmo y el microcosmo en un sentido tradicional. No es una apología a la astrología, sino, pero es lo que es ella, ¿sí? Es lo que es la ciencia en sí, ¿sí? Que funciona así, que es a su vez desarrollo de una mitología. Y en ese sentido, padre, les digo, por eso los mitos siempre van a ser infinitamente superiores a cualquier explicación científica que nosotros vamos a tener. Va a decir el profesor Lago, sí, la teoría del Big Bang hoy en día es una narrativa, sí, es un cuento, es una forma de contar y explicar la realidad, ¿sí? Obviamente más o menos especializada, que nos permite a nosotros entender cómo se formó el universo físico, pero existen otras relaciones que no son tan arbitrarias y no funcionan, digamos, de modo disperso, sino que están puestas de un modo tan ordenado. Por ejemplo, decía el mismo profesor Lago, no existe una geometría de los leones, no. La ciencia geométrica forma parte de un conocimiento cabal que es para un ser humano inteligente y existe, digamos así, y es conocible por el hombre. ¿Sí? Los leones no saben geometría, ¿sí? Entonces, todo está como ordenado aquí. Básicamente, el principio antrópico es la versión iba a usar una palabra que suelo usar, más elemental, voy a decir. Iba a decir, más chota de esta explicación, ¿verdad? Sí, más elemental. Edgar todo choto. Sí. Esa mesa chota. Ese cuadro choto. Esa montaña chota, ¿verdad? Bueno, entonces, funciona. El principio antrópico es, digamos, lo que nosotros estamos capacitados hoy para entender, no muchos. Y de hecho, nosotros no tenemos mitología. Y entendemos mitología, ya lo dijimos esto varias veces. Las escrituras entendemos como mitología. Entonces el cristiano hoy puede creer en el evolucionismo, o sea, hay partes de la escritura que sí, que no. Dentro de poco van a salir algunas Biblias con marcas amarillas, ¿verdad? Digamos, cosas que pueden entenderse todavía literalmente y cosas que no, ¿verdad? Entonces el libro sagrado, el texto sagrado, la literatura para nosotros tiene una connotación muy devaluada en ese sentido. No entendemos, y ahí está la magia de entender la realidad. No entendemos a los poetas, no entendemos a los artistas, no entendemos por qué tenemos que hacer una catedral alta, grande, ¿sí? Parecida a las montañas, bella, ¿sí? Mejor un tingladito, más barato. Entonces, no entendemos por qué tenemos que hacer de cierto modo nuestras casas, ¿sí? Con tal que tenga 4 paredes y un techo ya funciona, ¿sí? Justamente eso es producto de nuestra funcionalidad. Podemos decir, sí, Tiago va a decir del sistema político, de la industrialización, del marxismo, sí, pero eso tiene consecuencias inclusive muy anteriores. Como dije, no deja de tener razón, pero nosotros empezamos a entender el mundo cada vez de modo más recortado. Quiero usar el ejemplo de la casa de 4 paredes y un techo para poder ilustrar cómo, porque ciertamente solo 4 paredes y un techo
no bastan para poder vivir, en cierto modo. Y por otra parte, de otro modo, también sí ya bastan. Entonces, una casa, una vaca puede requerir de mucho menos exigencia para su lugar de descanso. Un buey, un cerdo, lo que sea. Pero un ser humano necesita de techo y pared porque hay algo que es propio de su naturaleza, que es su debilidad corporal, Imagínate. su fragilidad corporal y sobre todo las exigencias de su psicología, porque un hombre puede resistir, digamos así, físicamente uno podría pensar que puede resistir en la intemperie, pero el hombre como es una relación muy delicada entre su cuerpo y su psiquis, ¿sí? Y su alma, entonces aquello le va a hacer sentir al cabo de una semana o dos soledad, tristeza, amargura, rencor por quien le había dejado allí, rabia por el que no le ayudó para que finalmente tuvo la consecuencia de que él se quede en ese lugar solo, o por aquel que no le dio el trabajo para poder tener el salario suficiente para construir una casa mejor, para poder tener paredes y un techo, lo que sea. Entonces, el hombre requiere no solamente 4 paredes y un techo, sino que requiere otras cosas. El hecho de que exista una estructura, el hecho de que exista unas relaciones que son más o menos fijas, con poco espacio de movimiento, digamos así, de holgura para poder elegir otras cosas. Un libro siempre tiene que tener tamaños humanos. Un libro no puede medir 5 metros de largo por 1 metro de ancho, porque aunque va a entrar el libro Guinness de los récords, nadie va a leer en un libro que tiene 5 metros de largo y 2 metros de ancho, porque es simplemente imposible leer. Es una cosa absurda, justamente porque sale de la realidad. El padre y sus ayudantes, ¿verdad? Abran el libro. Es que no se puede leer. ¿Entienden? En los monasterios usaban libros grandes para poner las notas, porque en realidad era un solo libro que tenían que leer todos los monjes del coro. Entonces todos miraban de lejos una cosa, por eso eran tan grandes. Pero una vez que yo tengo el libro en las manos, ya no tiene sentido que yo tenga una cosa grande, así de 1 metro de alto y medio metro de ancho. Entonces, si todas las cosas son así, tienen que yo pueda hacer un ejercicio continuo para ver por qué conviene hacer esto de este modo y no de otro. Porque realmente existe allí una estructura. Y yo no puedo hacer libremente, en el sentido liberal, todo lo que se me antoja, porque simplemente las cosas salen del orden. ¿Sí? En el Paraguay solemos, cuando alguien dice, che, ¿por qué no se hace esto de tal modo? Esto no se tiene que hacer así, se hace de tal otra. Entonces hay una frase de aquel al que no le importa la realidad, sino solamente su capricho y como digo. ¿Y qué tiene? ¿Y qué tiene? ¿Y qué tiene significa? Me importa un bledo que esto tenga un orden propio. Yo quiero hacer así y punto. Es una conducta ciertamente irreflexiva del que no se conoce siquiera a sí mismo. Animalesca. Sí. No. Me parece que no. Me parece que los animales, en razón de su instinto y porque no tienen libertad, ellos siempre siguen el orden de la estructura de la realidad. El hombre, justamente porque tiene libertad y puede abusar de ella, es el único que es capaz de salirse de esa estructura. El tema es que no le sale gratis. Claro, sí. Porque la naturaleza siempre cobra. ¿Sabes la frase? El mundo. Nunca perdona. Dios perdona siempre, los hombres A a veces, la naturaleza, la realidad, nunca. La realidad, nunca. O sea, la naturaleza nunca perdona. Porque si te salís del orden que la naturaleza te permite, eso tiene sus consecuencias. Tiene sus consecuencias. Que uno va a tener que pagarlas, ¿no? Va a tener que pagarlas, ¿no? No tenemos libertad para hacer lo que se nos antoja fuera del orden. De hecho, de vuelta ahí, en el ejemplo de los mitos, de las historias,
sí, siempre van a versar, en el caso de a veces los mitos, por ejemplo la mitología griega, que es lo que más nosotros hemos trabajado. En el mito griego se ven profundamente las relaciones humanas, ¿sí? Y siempre, por supuesto, hay un monstruo, hay una quimera, una abominación, digamos, de la naturaleza, ¿sí? Que justamente rompe el orden. Creo que inclusive ya hablemos, no sé si hablamos de esto en vivo, ¿sí? Los híbridos. No, sí, no solamente Son los aquellos híbridos, no solamente los híbridos, sino buscando su ser, saliendo de su categoría. pero inclusive sin ser híbridos, aquellos que nacen, digamos, con una naturaleza ya destructiva, ¿sí? Como el Tifón, ¿sí? Hijo de Gea y de Tártaro, ¿sí? Que arma un desastre. Y siempre tenemos un mito. Pero ese no es un híbrido. Justamente, allí hay una especie de fuerza violenta que Sí, está dentro del orden, ¿sí? Lo que Didier insistía, era una tesis suya que me parece que es muy verosímil. Nos falta más elementos para confirmarla, ¿verdad? Pero que todo híbrido, o sea, toda cosa que sale del orden natural, siempre es causa de desgracias, ¿sí? En todo este tema que nosotros estamos viendo, me parece que viene sumamente como anillo al dedo, porque justamente todo híbrido, en general, no encontré todavía ningún híbrido que no haya causado desgracias, todos los híbridos causaban desgracias. O sea, causaban ese desorden en realidad hay varios, ¿verdad? Pegasus, por ejemplo, hijo de. Sí, pero o sea, lo que y eso ocurre, causa desgracias. sí, no, él fue un héroe. No, bueno, por eso, pero no es el caso, sí es el caso de otros. Sí, no, por eso. Por supuesto que existen particularidades, pero es interesante eso. O sea, lo que yo hablo es de las aberraciones. La aberración es algo antinatural. Lo generalizaré, ¿verdad? Me parece que los híbridos son aberraciones justamente, ¿verdad? Que es un híbrido, ¿verdad? No es ni esto ni esto, ¿verdad? Está ahí en el medio, entonces es algo nuevo, digamos. A los límites de Sí, de los dos seres que nosotros podemos en este sentido está correcto, ¿sí? Pero siempre hay algo que con violencia y en el mito siempre nos enseñaron el bien, en las Sagradas Escrituras, entendida como mitología, o sea, no necesariamente solamente hay que entenderla como mitología. Para nosotros es verdad revelada, pero como narrativa, toda la historia de la salvación se cuenta como, o sea, es una narrativa, ¿sí? Entonces, allí el mal siempre es sometido por el bien. Inclusive hay algunos autores que hacen perfectamente que, digamos, Cristo es muchos aspectos de Cristo o de la redención son prefigurados a lo largo del Génesis, del Antiguo Testamento. Y digamos que lo que Cristo viene a hacer es repetir la historia y, digamos, magnificar, o sea, darle el sentido más sublime, el más grandioso, porque es el mismo Dios que se le puede dar. Inclusive allí, como estábamos hablando de este macrocosmos, microcosmos, hay cosas que se repiten, ¿verdad? Lo que pasa en las esferas celestes se refleja, por eso hablaba de los astrólogos, ¿verdad? Como unos hombres que intentaban entender esto, ¿verdad? Sí, de sin hecho, entrar a discutir la validez e invalidez de. para que entiendan un poco lo que suele suceder, en la astrología no es mucho más compleja que La adivinación, la futurología. No. A ver, perdón. Sí, la astrología tradicional propiamente no es mera adivinación y no se reduce simplemente a decir dónde está el sol, sino que es una serie de combinaciones complejísimas y que no son estrictamente matemáticas, aunque sí hay pequeños cálculos de compañía, donde se entra en juego la posición en tierra, que son las casas, la posición en el cielo, que son los signos, que no coinciden necesariamente con las estrellas, con las constelaciones, que son otra cosa, son lo que se llaman las estrellas fijas, y luego tenés los planetas en su posición, entre casas y signos, y la relación
de aspectos, se llama relación de aspectos, que existe entre los planetas y entre las casas, no solamente las casas y los signos, que no solamente se relacionan en cuanto a su posición de giro, sino también como aspectos. Así que, y hay como, qué sé yo, 6 o 12 aspectos, trígonos, cuadraturas, sextiles, no sé qué pitos, ¿verdad? No me acuerdo todos los nombres. El tema es que el astrólogo lo que procura hacer es ver si todas estas relaciones tienen algo que ver con el sujeto. Todas estas relaciones simbólicas tienen algo que ver con el sujeto. En ese sentido, Eso es una es- ciencia impresionante. Sí, la verdad que es una ciencia impresionante. O sea, Un arte, un arte. un arte, no una ciencia. Sí, Dice que no es está. una ciencia, que es un arte. Pero es un arte impresionante. Como lo que sucede arriba, sucede abajo, ¿no? Entonces, uno puede decir, bueno, esto es súper determinista. En fin, la cuestión, yo siempre lo que hago es mostrar que esto no es tan simple y que, en fin, eso es todo. No sé por qué. No, hay que No, entrar. es Yo que dije que no tenga que entrar mucho ahí. hay un chiste sobre eso. No, Hay un chiste sobre eso, le dice, partiendo de todas estas cosas del horóscopo, New Age y todo, que toman ciertos elementos. No, espera, ya sé. No estoy comparando, te estoy diciendo que los mismos elementos son tomados para hacer otro tipo de cosas. Entonces, dice, un hombre le llama a su mamá, le dice, mamá, ¿a qué hora yo nací? Le pregunta. Sí. Mi hijo, ya te dije que no salgas más con esa chica. Yo le preguntaba a la hora que nació para hacerle su mapa. para hacer su mapa, claro. Dios mío. Te Entonces, dije ya que no hable más de esa chica. Qué barbaridad. de hecho que la mentira o la falsedad y la falsa percepción de la realidad y que en eso está bien, digamos, que la iglesia y que un montón de gente se oponga a la falsedad en todas las ciencias y las artes, ¿sí? En la medicina, por supuesto, en la astrología, en cuanto tenga de falso, ¿sí? Cuando tenga de falso y que la falsedad es determinista justamente de ese arte o de la cosmología o de la ciencia que vos pongas, la falsedad se va a tomar, se va a crear agarrando un elemento verdadero. De hecho, esa es la historia, una historia entre la verdad y la mentira, ¿verdad? Que la verdad andaba andrajosa por las calles del pueblo, ¿sí? Y la mentira, en realidad, primero la verdad andaba como pomposa, vestida impresionantemente, paseando por las calles, ¿sí? De un pueblo, y en eso andaba también la mentira, vestida con andrajos, rota, con ropa rota, un desastre, como un mendigo. Entonces se encuentran y un día se empiezan a pasean la verdad y la mentira juntas, y en esas encuentran una fuente, un arroyo, y entran a bañarse ambas. ¿Sí? Entran a bañarse y en eso la falsedad roba la ropa Mentira. de la verdad, Es la verdad. ¿sí? Y entonces vuelve al pueblo así. Y la gente le reconoce, sabe que ella es la falsedad. Pero por la ropa y por pereza, entonces la veneran como si ella fuese la verdad. Entonces dicen que entonces en esa, como la verdad nunca se va a poner la ropa de la mentira, sale desnuda y pasea por las calles. ¿Sí? Y entonces ella y en ese sentido, la verdad desnuda suele ser más violenta a la vista y obviamente si a la vista al intelecto que la falsedad. Vestida de verdad. De hecho, no hay ninguna mentira que no tenga algún aspecto de verdad. Si no es inverosímil. Oye, esto me van a condenar acá por hereje. Quiero volver al tema de la astrología. No te voy a condenar por el ejemplo. Voy Yo a creo que solamente es polémico. es polémico. Uno se condena a sí mismo. Verá. Entonces, lo que quiero retomar es, a partir de esa cuestión, el tema cómo el tema del microcosmos, el macrocosmos nos permite a nosotros, y la idea de la realidad estructurada, donde las cosas tienen relación unas con otras, cómo puede servir a nosotros en nuestro camino, en nuestro crecimiento, ¿sí? Entonces,
dijiste, recordaste hace rato la máxima delfiana, el oráculo de Delfos. Conócete a ti mismo, ¿sí? Y San Bernardo de Claraval hablará acerca del itinerario de la mente hacia Dios, ¿sí? Entonces, la mente que se conoce a sí misma, conoce quién es y qué es, y cómo se ordenan virtudes, no, los vicios no, por supuesto, o sea, las pasiones, las facultades, todo lo que hay en el hombre que lo hace el hombre, sus fuerzas y debilidades, cómo él puede ir ordenando todo eso, su temperamento, su personalidad, las posibilidades que tiene, sus carencias, sus fuerzas y debilidades, sus posibilidades de carencia, todo eso. Al conocerse a sí mismo el hombre, conocer quién es y qué le ha dado Dios, que eso también está allí, entonces entonces al conocerse a sí mismo, él puede empezar un itinerario para poder dominarse a sí mismo, ¿sí? No sin la ayuda de Dios, cierto, con la ayuda de Dios. Entonces, ese itinerario de ascenso en el hombre interior logra que digamos, en cierto modo, al final de su itinerario de ascenso, fíjese lo que voy a decir, él logre, parece ser, dominar el mundo material. ¿Acaso no conocemos un Pío de Pietrelcina que lograba tener, con la ayuda de Dios, siempre, tener no solamente bilocación, sino además de repente aparecía volando al lado de los aviones de estos bombarderos americanos? Sin licencia de piloto. Sin licencia de piloto. Y otros santos que tenían la capacidad de tener cierto dominio sobre la materia. O sea, ¿en qué se parece San Pío de Pietrelcina, vivo antes de su muerte, con un Jesucristo resucitado que podía atravesar las paredes, por ejemplo, o aparecerse a 500 hermanos al mismo tiempo? O sea, se parecen al cuerpo resucitado, aunque Pío de Pietrelcina todavía no había muerto en ese momento. Sin embargo, como santo, como místico, ya tenía un dominio sobre el mundo corpóreo. No porque se rompiesen las líneas estructurales de la realidad para Pío de Pietrelcina, sino porque realmente él podía tener dominio sobre ellas. Las trascende, ¿no? Las trasciende. Entonces, hay un orden que no es el orden meramente físico, sino que es el orden que llama Wolfgang Smith corpóreo. El orden corpóreo que solamente puede ser conocido no por la vía física, numérica, de ecuaciones y compañía, sino por la vía de la percepción sensible. O sea, lo que nosotros podemos percibir, porque este es el observador que percibe las cosas y que puede ver lo que allí existe delante de sus ojos, y que cuando ve las estrellas, las ve en su grandeza, y que cuando ve las cosas que existen en este mundo puede ver en su relación con el todo, y entonces en su conocimiento interior, en su itinerario de conocimiento interior que apunta a llegar hacia Dios, que lo domina todo, que lo trasciende en todo, en el cual todos nosotros y todo lo que existe, vivimos, nos movemos y existimos. Me parece que eso es lo que, a dónde llega finalmente estas cuestiones que estamos viendo sobre la estructuración de la realidad, y que ciertamente comienza por esto de conocerte a ti mismo, ¿sí? Nosotros conocemos las cosas solamente cuando entendemos su estructura, ¿sí? Y si conocerme a mí mismo consiste justamente en conocer la estructura de las pasiones, el temperamento, la personalidad, las fuerzas y debilidades, etcétera, y todo lo que dijimos, el conocimiento de las cosas pasa realmente por el conocimiento de su estructura, de las relaciones que tienen unas cosas con las otras, las sociedades y las personas, dentro de la familia, cuáles son las relaciones que existen entre unos y otros. Y si conocemos bien, no vamos a terminar diciendo huevadas o tonterías, como aquellos que dicen que existen distintos tipos de familia. ¿Por qué una persona que entiende la realidad no te va a decir eso? Existen distintos tipos de familias. Existen las familias monoparentales, y existen las familias no sé pepitos, ¿verdad? Y existen también familias entre papá y papá y mamá, y existen familias donde solamente existe la mamá y el hijo. No,
son familias, esas no es, el papá puede ser muy heroico, pero es una familia disfuncional. Y no es una, no es, Ontológicamente no. no es una familia. Entonces, cuando vos entendés la estructura de la realidad, es No es disfuncional. una sociedad completa. Claro, no es una sociedad completa. Se puede hacer, el tipo puede ser un héroe y puede cubrir todo lo que quieras, las carencias que faltan, pero eso no es una familia. Es un padre heroico, pero no es una familia. Es una madre heroica, pero no es una familia. ¿Sí? En el sentido propiamente completo. El muchacho tiene una mamá, pero no tiene una familia completa. Y lo que vas a hacer, lo que vos tenés que entender cuando entendés la estructura de la realidad es promover que en la medida de lo posible, porque siempre van a haber accidentes, todos puedan acceder a una familia tal cual exige la naturaleza. De hecho, sí. O sea, que el tema de conocerte a ti mismo es apasionante porque finalmente termina siendo la pregunta de la metafísica sobre qué el ser de cada cosa. Mm. Pero eh, Platón a través de Sócrates, o Sócrates mismo, de su vida, él hacía ese ejercicio con un objetivo bien específico. ¿Sí? Él llamaba que teníamos que conocernos a nosotros mismos para reconocer nuestra ignorancia y evitar la doble ignorancia. ¿Sí? Entonces, esto es algo que ya venimos repitiendo hace mucho tiempo. ¿Sí? Entonces, si bien puede haber alguien heroico, virtuoso, noble, honrado, que no sepa definir lo heroico, la justicia, la honradez, el honor, sin embargo lo es. ¿Sí? Es una persona, podrías llamarle ignorante en definiciones. Sin embargo, él está expresando todos aquellos ideales que un hombre de buen andar debe hacer. ¿Sí? Entonces, el ignorante de definiciones no sabe distinguir intelecto de voluntad y todo lo que nosotros discutimos, así como para poder abrir un poco más, no digo abrir el horizonte, sino entender un poco más delicadamente la cosa, puede ser feliz y puede inclusive ser santo, ¿sí? Sin saber dar definiciones. Entonces, eso es lo que hacía Sócrates. Sócrates decía, yo no sé nada. Él reconocía su propia ignorancia. A lo que a él le molestaba era la doble ignorancia. Creer que uno sabe sin saberlo. Entonces, yo no quiero aprender algo que yo en teoría ya sé. Entonces, yo me cierro en una doble ignorancia. No lo sé y creo saberlo. Entonces, justamente, conocerse a sí mismo es reconocerse en el sabio humilde, como lo hacía él, reconocer nuestras limitaciones, reconocer lo que sabemos, lo que no sabemos, movernos en el mundo. Justamente lo que le molestaba era aquella persona que tenía gran capacidad intelectual, pero creía que sabía sin saberlo. Entonces, justamente, realmente él no se conocía a sí mismo porque no conocía sus límites. Decía Sócrates que él no conocía quiénes eran sus maestros, de dónde aprendió la justicia, dónde aprendió tal cosa, quién fue el que le enseñó, le preguntaba a Sócrates. Entonces él iba desenmarañando aquella doble ignorancia. Entonces, principalmente el conócete a ti mismo es conocerse a uno mismo, que es, ¿sí? Y saber reconocer lo que uno sabe y lo que uno no sabe. Porque como dije, uno no quiere aprender lo que ya cree saber. ¿Sí? Eso ya no está abierto a mejorar, ya no está abierto a esas cosas. Entonces, eso es principalmente aquel sentido que le dan los comentaristas a conocerte a ti mismo, ¿verdad? Conocer la metafísica de las cosas y tratar de curar en lo posible, si alguien quiere mejorar esa ignorancia, del que no sabe y quiere aprender, y aquella doble ignorancia que es peor, que es justamente creer que uno sabe. Voy a dar unas preguntas o algunos comentarios. Tiago Gómez, creo que habría que diferenciar entre maldad y bestialismo. El bestialismo es la persecución o prosecución de los instintos. La maldad o tendría consiste en querer trastocar el orden natural, el hacer que lo que no es sea y lo que es no sea. El hacer algo erróneo solo por el poder hacerlo o el deseo de romper el orden natural. Sí, podríamos afinar más la terminología, pero se puede distinguir estas dos cosas que yo creo que el, para las cuales, estos dos conceptos para los cuales usaste estos términos. Kurt Krauer, no sé si así se pronuncia, Kurt,
me recuerda a una parte de la palabra en el que menciona que toda carne corrompió su camino. Creo que fue durante tiempos de Noé. Sí, toda carne corrompió su camino. Ah, sí, es cierto, sí. Tenés razón. ¿Sí? Tenés razón. Toda carne corrompió su camino. ¿Qué? ¿En qué sentido? No. Y toda carne corrompió su camino significa que ya no corrompió su camino, porque ya no corrompió su camino significa que ya no siguió hacia el fin para el cual existió, sino que desvió su camino. Por el tema del itinerario de la mente hacia Dios y del conocimiento de la relación que existe entre las cosas. El tema de la relación que existe entre las cosas parece una cosa así súper esotérica y medio complicada, pero yo les aseguro que nuestros bisabuelos, nuestros abuelos, los que vivieron muchas veces, muchos de ellos en el campo, aunque no pudieran hacer esta reflexión que nosotros estamos haciendo aquí, ellos sabían de la relación que existía entre las cosas. Sabían bastante bien, sabían porque tenía aquella metafísica vulgar, no en el sentido peyorativo, sino en la metafísica vulgar Cotidiano, ¿eh? el sentido cotidiano. Sí, metafísica cotidiana, el sentido cotidiano. Ellos tenían ese... Entendían la realidad. Entendían la realidad, ¿me entendés? Entonces las cosas estaban puestas en su lugar. Escúchame, amigo. Vos te vas al campo. Hoy nosotros tenemos en la ciudad mucho más recursos económicos que, no sé qué sé yo, en Paraguay, que los indios que construyeron la iglesia de Yaguarón. La iglesia de Yaguarón es una cosa preciosa. Preciosa es. En la medida de nuestras posibilidades, porque el paraguayo siempre va a decir, no, lo que pasa es que nosotros no tenemos plata aquí, no hay que ser, no sé qué. Claro, no hay mármol. Sí, en Yaguarón no hay mármol, es solamente madera. La única cosa importada es ¿cómo se llama? Las costillas de ballena que están ahí en el ábside. ¿Sí? Después el resto. Todo es hecho localmente. Vernacular. Todo por tipos que tenían mucho menos recursos económicos y mucho menos cultura que nosotros. A nosotros no es que nos falta cultura por recursos económicos. Somos bandidos nomás, bro. Ese es nuestro problema. ¿Entendés? Y entonces lo que hacemos son iglesias feas, horribles, pero literalmente horribles. ¿Sí? Y eso que me refiero a lo que estoy diciendo aquí respecto de las iglesias, se puede decir respecto de la familia, se puede decir respecto de la educación, se puede decir respecto de la política, De la ropa, de lo que sea, de la liturgia, si quieren, de todo. de Entonces, la comida. ¿por qué? Porque esa gente, esos indios, súper básicos, con poca educación, con mucho menos cultura que nosotros, con mucho menos tecnología que nosotros, tenían bien puesta el orden de las cosas. ¿Sí? Podría tener sus errores, pero la verdad que es mucho preferible esos errores que los que nosotros tenemos hoy. Porque hoy nosotros no sabemos, hemos perdido la metafísica, esa metafísica vulgar del ser. Entonces, nos parece que Nosotros queremos transformar la realidad. nosotros queremos transformar la realidad. Fundamentalmente esa es la... Bueno, la facultad es lo que te dicen eso. Tener una, ¿cómo se llama? Pensamiento crítico. Pensamiento crítico. Es el mejor modo de decir que vamos a la universidad para hacer que todos sean revolucionarios. La pero frase de Marx era así. No, pero el pensamiento crítico, digamos, vamos a tomarlo de modo de lo más sano que puedas hacer. No, Solamente vas a tener pensamiento crítico de un tema, vamos a suponer de la filosofía platónica, aristotélica, cuando te hayas leído toda la obra en el idioma original. sí, pero eso no se hace. Entonces, lo que tenemos en pensamiento crítico es en realidad una especie de marea de opinología, así. Es como, no sé, yo le voy a decir como mencionaste el ejemplo del ornitorrinco. ¿Qué pensás del ornitorrinco? Le voy a decir a Didier, nunca vio, ni siquiera escuchó la palabra. Me parece bien, algo así pasa, es grosero, pero ocurre en la universidad, principalmente en las carreras de humanidades. Voy a hacer una salvedad, ¿verdad? Porque me supongo que, yo me imagino, no fui estudiante de medicina, sí pasé por ingeniería, ahí es diferente. No se va y pone que 2 más 2 es 5, se aplaza, pero en la carrera de ciencias sociales es como que en general estamos más acostumbrados a
entre comillas, dejar fluir la opinión personal y el pensamiento crítico de alguien de 18 años, que probablemente se habrá leído 2 o 3 libros en su vida obligados para el trabajo del colegio y más nada. Entonces es una locura realmente. Habla, menos que eso, lo habla Lewis también en su libro La abolición del hombre, que ya habíamos hablado. Después salen hombres sin corazón, ¿sí? La abolición del hombre, uno de los primeros libros. Porque al final lo que va a hacernos es la realidad, conocer la realidad nos va a hacer vivir. ¿Qué ejercicio podemos hacer, podemos proponer para recuperar el conocimiento, la experiencia de la estructura de la realidad? Y yo en esa parte... Hagamos así. Cada uno dice en 3 minutos qué ejercicio propondría para poder hacer eso. El dominio de la materia, dominio de lo que está a tu alrededor. Un oficio, aprender un oficio. De hecho, parece que se le quedó tan clavado eso a Carlo Camelli que, según él, me dibujó así en esta caricatura que hicieron. ¿Sí? Dominar algo, ¿sí? Algo material. Básicamente. Un oficio. ¿Sí? Dominar un oficio. ¿Qué propones? ¿Qué ejercicio propones para eso? ¿Qué ejercicio para volver a reencauzar? Bueno, yo estuve haciendo ese ejercicio, efectivamente. Tengo un libro que se llama Dibujando para la Arquitectura, ¿sí? Que es un libro solo de dibujos. Voy a mandar unas cuantas fotos de los dibujos. Y la pregunta fundamental para generar esta reflexión es, ¿qué diferencias hay entre un asentamiento, voy a llamar asentamiento, un asentamiento humano hoy, que hace 500 años, o hace 1000 años, o llamarle desde siempre? Porque hay una diferencia específica, hay varias diferencias específicas entre cómo la gente vivía antes, en sentido de urbanismo, organización, y cómo se vive hoy. Bueno, pues eso es ejercicio. Es un ejercicio, ¿sí? De reflexión. Claro, y entender, ¿sí? Por qué no es natural que hayan ascensores, ¿sí? Ascensores y edificios tan altos. ¿Por qué parece ser que el automóvil pasó de ser una ayuda al hombre, pasó a ser como un prostético, ¿sí? O algo que sí o sí necesitamos usar? ¿Y qué fue lo que cambió? ¿Sí? Para poder entender realmente quiénes somos y cómo nos movemos en el mundo, ¿sí? Lo ideal sería moverse caminando, que tengan muchas de las cosas que vos necesites para vivir estén desarrolladas dentro del alcance, que vos puedas caminar 20 minutos. Eso lo hacía más feliz a la gente. Y todo ese tipo de cosas, ese tipo de reflexiones, los límites de las cosas, ¿sí? Por ejemplo, pues las ciudades europeas, que ahora tienen un altísimo valor para comprar y para vivir, ¿sí? Se guiaban de esta manera. No de una manera de un crecimiento hipertrófico, ¿sí? De estirar hasta lo que dé la cosa. Aquel asentamiento humano se guiaba por la duplicación, como las células, ¿sí? Se duplican. Yo tengo una ciudad acá, al otro lado del río hago cosas similares a esa ciudad. Con centros cívicos, iglesias, museos y demás cosas donde la gente pueda vivir. Entonces, principalmente... ¿Cómo la gente, cómo nosotros alumnos van a hacer ese ejercicio? ¿Dónde van a encontrar algo? Y yo le voy a mandar los materiales. Ok, ¿Sí? Unas ayudas gráficas, porque como este libro es puramente gráfico, ¿sí? Realmente la idea es que ellos piensen cómo... piensen en las diferencias. Ok, perfecto. Me voy a mandar. Bueno, yo les propongo... ¿Qué les propongo? A ver. No tienen salvación, pidan ayuda a Dios. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? Yo les saco a ustedes. ¿Qué puede ser? Plantar, no. A ver, un poquito. Sería importante hacer un ejercicio que pueda repetirse siempre en casi cualquier
Algo así es. ¿Qué quería hacer? ¿Me vas a mostrar? Bueno, sí. Bueno, fíjate, voy a dar un ejercicio en relación con esto. Probablemente en todas las casas, casi sin excepción, va a haber por lo menos una plantera con alguna planta. ¿Sí? El profesor Luis Branco, que es un amigo mío ortodoxo, tengo muchos amigos heterodoxos, entonces este es un pintor ortodoxo que pinta unos iconos fantásticos, laicos, y es muy amigo mío, lo aprecio muchísimo, el profesor Luis Branco. Entonces él tiene un curso que está disponible en internet que se llama el arte de ver. Necesitamos algo que ayude necesitamos para poder ver. Bueno, entonces uno de los primeros ejercicios es sentarse a mirar un árbol. Entonces la gente dice, bueno, mirar un árbol parece una cosa tan fácil. Ya hablamos mucho. Lo que pasa es que uno lo agota enseguida porque queda solamente en los aspectos superficiales del árbol. Y después dice, bueno, entonces, ¿qué voy a mirar? Cada detalle, las hojas, las ramas, el tronco. Bien, todo eso es un paso, pero eso también se agota enseguida. Cuando comenzamos a mirar el árbol, no solamente en su aspecto actual, sino en su aspecto causal y potencial, entonces la visión del árbol puede llevarnos mucho tiempo. ¿Qué puede llegar a ser ese árbol? ¿Qué cosas pueden suceder con él? ¿Qué cosas pueden hacer con él? ¿Sí? O sea, pasivo y activo. ¿Qué cosas puede llegar a ser el árbol por sí mismo y qué cosas pueden hacer con el árbol? Y no solamente lo potencial, sino también lo causal. ¿De dónde viene el árbol? ¿Sí? ¿Cuál fue el proceso para que llegue hasta allí? Y podríamos pensar cuáles eran las posibilidades que tenía este árbol para llegarse. Bueno, todo eso se puede ejercitar al mirar una plantita, un arbusto o un árbol. Y eso, ejercitarlo muchas veces, porque después eso mismo que se hace con este árbol, con cualquier árbol que podemos tener, después se puede aplicar con cualquier cosa. No existe contemplación en la oración, ¿sí? Posible si es que no aprendemos a ver las cosas, todas las cosas con esa mirada. Y puede ser Dante, el libro, la heladera, el piso que está delante de nosotros, parece una cosa, uno puede decir, pero ya no vamos a poder caminar si vivimos así. No se trata de que lo hagamos eso todo el tiempo. Se trata de que cuando decidamos hacerlo, lo podamos hacer. Y no sea que, ¿cuál es la prueba de que nos hace falta hacer eso? Que vamos, por ejemplo, pasa eso, le llevamos a los chicos, qué sé yo, a una visita cultural y le llevas a una iglesia hermosísima como Yaguarón, en Paraguay, y entonces se cansan a los 5 minutos, porque no saben qué mirar. Bueno, Porque te vas al shopping en vez del parque. Te vas a shopping en vez del parque. No les dice nada aquellas cosas. ¿Sí? Aquellas cosas. Solo O que, lo que se conoce. claro, o que miremos a las estrellas en una noche despejada y al cabo de 2 minutos decimos, bueno, el cielo está salpicado de puntos luminosos, ya está, se acabó. ¿Otra cosa por acá? ¿No? Entonces, y que necesitemos de mucha pirotecnia para poder atender algo. Confieso que me pasó eso cuando vi el mar por primera vez. Bueno, Vi el mar, ok, ya está, me voy. Ya está. ¿Sabes? ¿Dónde vas a ver más todavía eso? Yo estoy comenzando a ver películas antiguas. Hay una película que se llama Intolerancia, una de las primeras películas modernas que se hizo propiamente. Y estoy buscando unas películas para el próximo club de lectura que vamos a habilitar en formacioncatólica.org. Y entonces me conseguí una lista de películas antiguas, blanco y negro. Y bueno, resulta que esta película era muda. No saben el suplicio es ver una película muda. Porque estamos muy acostumbrados a la pirotecnia. Muy acostumbrados. Ver una película muda realmente es una tortura. Pero fue una de las películas, fue famosísima en su tiempo. Una película con un costo altísimo porque llegó a tener 15.000 actores con 3 historias: la intolerancia sufrida por Jesucristo, la intolerancia sufrida por no sé qué, por los hugonotes, no sé cuánto, la intolerancia en no sé dónde, todavía no estoy pudiendo. El problema no es la película, el problema soy yo, ¿entendés? Entonces, justamente me falta ejercitar
la capacidad de contemplación, que no es otra cosa que ver, la capacidad de ver la realidad estructurada. ¿Sí? Ese es el ejercicio que yo les propongo. Y con esto terminamos nuestra sesión de hoy. Les agradezco muchísimo a todos. También ver una con este mismo ejercicio que hice respecto a un árbol, pueden hacerlo con una película. ¡Ah! Hamaca paraguaya. Ustedes quieren Llevar un shock. llevar un shock, y ver lo inútiles que son. Vean Hamaca paraguaya hasta el final. Pueden encontrar en YouTube, Hamaca paraguaya, porque es una película súper lenta, ¿sí? Que a mí me encantó, lo reflexioné y medité mucho de eso, pero la mayoría de las personas no pueden verla justamente porque está hecha a los cánones de las películas antiguas, ¿sí? Sin pirotecnia, sin nada, y justamente porque solamente... Sin efectos especiales. Sin efectos especiales. Vos tenés que ver los efectos especiales hechos por Dios, que son la relación que existe entre las cosas, ¿sí? La mariposa muerta que es arrojada por la mamá en el tatacuá, en el horno de barro, que no era otra cosa que, claro, ¿qué es eso? Uno va a decir, bueno, eso no es otra, la mariposa es símbolo de esperanza. Cuando ella renuncia a esperar que su hijo vuelva vivo, entonces ella arroja la mariposa muerta al tatacuá. Pero eso no lo ve quien no está acostumbrado a ver justamente estas relaciones de causa y principios entre los entes. Punto. Fin de la cuestión. Ya está. Gracias a todos por estar hasta hoy con nosotros. Espero que les haya servido mucho esta sesión de hoy. Y gracias a los profesores, Edgar, Didier. Esperamos que nos envíe al grupo estas cosas que tenéis en el libro. Y les espero una vez más que podamos comentar y conversar en nuestro grupo durante la semana. La semana que viene creo que hablamos de Dios, ¿sí? Sí. Nietzsche, Nietzsche ha muerto. Es una broma. Una sátira. Entonces, Todo lo que están así medio dados vueltas son mis títulos. bueno, está bien. Bueno, gracias a todos. Dios les bendiga mucho, que tengan una muy buena noche y un buen resto de semana.